tardes nuevamente con usted en esto que hemos dado en llamar Economía en Vivo. Hoy, sábado 18 de abril de este 2026, que ya lo tenemos bastante avanzado. ¿Quién diría que ya estamos en el segundo trimestre de este año? Y por supuesto, recibiendo vuestros comentarios, vuestros análisis, vuestras dudas. Por ejemplo, en el programa anterior, en el bloque de actualidad, presentamos que se está viniendo y ya se está comprobando que estamos enfrentando un nuevo perfil económico, tanto en el país por esta apertura económica del equipo del presidente Milei, que debemos reconvertirnos obligadamente para competir con el exterior, y también un nuevo perfil en nuestro querido San Juan, con el avance de la minería, que en oro, en cobre, en plata, estamos dentro de los primeros del país. Estamos integrando la mesa del cobre, por ejemplo, y a nivel mundial también tenemos muchos proyectos, muchas minas de primer nivel, y está cambiando nuestro perfil en San Juan también ante la baja en el consumo del vino, y bueno, eso hace que diversifiquemos y que mejoremos nuestras inversiones para tener un nuevo perfil económico. También llamó mucho la atención respecto a la inocencia fiscal, como expuso el licenciado Alejandro Larrea. ¿Por qué eso de inocencia? Porque era una forma de protegernos, ahorrar en dólares, en oro, en joyas y demás, sino con la inflación galopante perdíamos el valor de nuestros ingresos. Por eso el equipo actual lo toma como inocencia fiscal. No hay sanciones, pero sí que lo que se persigue, que se vuelque esas divisas, que se vuelquen esos ahorros sin multas, sin mayores gastos, que se vuelquen a la economía para generar más movimiento económico, más empleo y, por lo tanto, más crecimiento. Y también fue muy bien visto y emotivo lo referido al colega Sebastián Fernández, contador, amigo, colaborador de nuestro programa, integrante de la Comisión de Habilidades Blandas del Consejo de Ciencia Económica y que ha participado en el último Ironman acá en San Juan, y nos comentaba respecto a la ley de discapacidad. Es realmente interesantísimo. Y el cierre del programa anterior fue en nuestro homenaje al gran Charles Chaplin, festejando su nacimiento un 16 de abril de 1889. ¿Se lo perdió? Ahí lo tiene. Charlie Chaplin vivió hasta los 88 años. Dejó 4 dichos sobre la vida, entre las cosas más bonitas que he escuchado. Número 1. Nada dura para siempre en este mundo, ni siquiera nuestros problemas. Número 2. Me gusta caminar bajo la lluvia porque nadie puede ver mis lágrimas. Número 3. El día más desperdiciado en la vida es el día en que no nos reímos. Número 4. 6 de los mejores médicos del mundo son el sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los amigos. Manténlo durante toda tu vida y tendrás vida saludable y diversión. Si ves la luna, verás la belleza de Dios. Si ves el sol, verás el poder de Dios. Si ves un espejo, verás la mejor creación de Dios. Así que cree. La vida es como un viaje en el que todos somos turistas. Cada día es una nueva etapa, llena de experiencias únicas. No sabemos qué nos depara el mañana, así que es importante disfrutar del hoy. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Y recuerda, nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías será un día perdido. Y lo que son las cosas de las fechas.
Chaplin nació un 16 de abril. Y fíjense, un día como hoy, un 18 de abril, pero de 1955, fallecía otro grande, probablemente la mente más brillante de la humanidad, como fue Albert Einstein. Y otra coincidencia es que fueron contemporáneos, tanto Chaplin como Einstein, y compartieron situaciones agradables donde el mejor humorista de la humanidad con el cerebro más brillante, realmente para destacar. ¿Qué se viene en el resto del programa? En el bloque de actualidad, un tema que rara vez lo tratamos y que se refiere a la moral como política de Estado. Sí, escuchó bien, la moral en la economía. Recordemos que la economía es una ciencia social y está regida por las buenas costumbres como también, lamentablemente, por las malas costumbres. Y el equipo actual del presidente Milei ha estipulado la moral como política de Estado. Se nos vienen muchas fechas importantes. Nacen varios premios Nobel de Economía. Una de las fechas más trascendentes que le hemos anunciado, como es la muerte de Albert Einstein. Se viene el Día Mundial de la Creatividad e Innovación, en honor al nacimiento de otro grande, Leonardo da Vinci, y nos avisan que ya está en nuestros estudios el director de innovación de la provincia para referirse a este tema. Se viene también, entre las fechas importantes, el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra, y el Día Mundial del Idioma y el Libro. Y fíjese la casualidad, que un 23 de abril de 1616, ese mismo día fallecen tres grandes de la literatura, como fueron Shakespeare, como fue Cervantes Saavedra y como fue Garcilaso de la Vega. Increíble que el mismo día hayan fallecido estos tres grandes. Por lo tanto, se celebra el Día Mundial del Idioma y del Libro. En el bloque empresario vamos a estar con el director de innovación, Carlos Gallardo, que ya está en nuestros estudios refiriéndonos a este tema. En el bloque minero, otro tema muy atractivo, como es la minería 5.0 con inteligencia artificial, con el doctor Daniel Patiño, un especialista en este tema, que ya está en nuestros estudios. Y de cierre, por supuesto, nuestro homenaje a Einstein. Tome el aperitivo y continúe con nosotros. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Como lo habíamos anunciado al inicio del programa, en este bloque vamos a tratar un tema que ya viene sonando de hace tiempo, pero bueno, ha saltado más a la trascendencia de la comunidad, como es la moral que tanto defiende nuestro presidente Milei, la moral que tanto hace falta en todo, no solo en la economía, en la política, en la familia, en la amistad, en toda la vida hace falta buenas costumbres y, por supuesto, la ética, la ciencia del bien. Y hay un libro que ha emitido hace poco tiempo el presidente Milei, que tiene que ver con la moral como política de Estado. Por supuesto, desde Economía en Vivo nunca incursionamos en lo que es política, pero es una ciencia que está acompañada, que va paralela y que muchas veces se relaciona con la economía, con la ciencia
económica. Entonces, también en la economía, que es una ciencia netamente social, no es una ciencia exacta, matemática, es una ciencia social donde el sujeto es el hombre, en la ciencia política también el sujeto es el hombre. En la economía el objeto principal es la escasez, nada que ver con la política. Entonces, en la ciencia económica, al ser ciencia social, también influye mucho la moral. ¿Qué opina Gustavo Ruiz Botella, especialista en economía, y cómo influye la moral? Bueno, para que un país, una institución, ¿no? Cualquiera sea, Una empresa, una empresa, familia, un país, un continente, el mundo. Claro, para llevarlo a distintos estratos de niveles, se salta de la moral, seguramente vamos a estar en problemas. Y sucede en lo más chico, vos lo dijiste, para llevarlo bien a lo micro, cuando una empresa ya no trabaja con moral, con buenas costumbres y palabras, seguramente le va a empezar a ir mal. Y si eso lo trasladamos a un país, sin duda. Y ya tenemos el ejemplo, bueno, nuestro país ha tenido muchos deslices de la moral en cuanto a su historia, y bueno, eso nos ha perjudicado cada vez que hemos transgredido esa norma, nos empezó a ir mal. Y el resto del mundo nos lo ha hecho pagar. Y hemos tenido varias décadas. Para empezar, la primera deuda externa nuestra, allá en 1820, fue 1 millón de pesos fuertes con la Brading Brothers, que era de Londres, el centro financiero mundial en ese entonces, estamos hablando de más de 2 siglos atrás. De 1 millón de pesos fuertes llegaron la mitad a nuestro país. Era para realizar obras de caminos, puentes y demás. Quiere decir que ya empezamos, en nuestro primer gobierno, ya empezamos con corrupción, con falta de moral, falta de ética. Y las últimas décadas han sido impresionantes los casos de corrupción que han sido judicializados, han sido demostrados, han sido comprobados. No quiero saber la cantidad de otros tantos casos que hay por ahí. Para detectar mecanismos contra la corrupción, habíamos ideado y conocido una fórmula sencilla de la corrupción, que es: la corrupción es igual a M, que es monopolio en el poder, más la discrecionalidad, cuando como pueblo, como personas, dejamos que hagan monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia, cuando no se difunde, cuando los actos públicos no se dan a conocer. Todo eso genera corrupción. Y si hay más monopolio en el poder, más discrecionalidad y menos transparencia, va a haber hipercorrupción. Bueno, a eso se refiere este tema del presidente Milei, la moral como política de Estado, combatir todos esos mecanismos que hemos tenido de corrupción. Sí, no es fácil, incluso lo vemos cuando le dan pelea a las grandes corporaciones nacionales, ¿no? Y empiezan a ver otras ciertas cosas, porque bueno, como vos lo dijiste, esto viene de 1820, este es un país que en algún momento lo dijo Rodríguez A, me acuerdo, cuando dice el establishment. Y el establishment no son ni nada más ni nada menos que las 10, 15 familias más poderosas de la Argentina, que manejaron como quisieron siempre este país a su gusto y piacere. Y eso ha hecho que todos los gobiernos hayan sido de alguna manera tentados por este establishment para estar en el poder y prestarse para la corrupción. Y ahora, cuando se tocan a los empresarios, a los medios, cuando se tocan ciertos sectores, los gremios, todos han estado incurriendo
se observa, se comprueba, no que según uno diga o que uno cree o que uno piensa, no, se comprueba con datos de que han estado entrando en casos de corrupción, de coimas, de presiones, de exigencias, de cortes, ya no hemos olvidado de los piquetes. Todo eso generaba problemas en la economía, que es lo que nos concierne a nosotros. No, sin duda, y todo esto también hace que baje la credibilidad hacia nuestro país. Y la baja en credibilidad que hace que vengan menos inversiones, que nos compren menos productos, que se interesen en Argentina como un país para ser socio comercial o socio productivo. Que es lo que está costando para que vengan inversores acá en Argentina y en San Juan, fundamentalmente en la minería. Sí, todo esto hace que son trabas para que los grandes capitales del mundo desconfíen de nosotros a la hora de querer instalarse en nuestro país. Realmente para dejar asentado este tema de la moral, que pocas veces se trata, y para analizar detenidamente y sabiendo de que probablemente el rumbo vaya siendo ese, de la ética, las buenas costumbres y la moral. Sin duda que lo es. Es cuestión de que esto, bueno, va a un cambio que va a llevar generaciones y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para contribuir a que esto se siga desarrollando de esa manera y enseñar a nuestros descendientes, a nuestros hijos y demás, para que vengan las próximas generaciones mejores que nosotros, ¿no? ¡Ay, seguro! En buena hora, ¿no es cierto? Seguimos con el programa. Cada vez que un profesional firma, hay toda una institución que lo avala. Eso es una garantía de responsabilidad y una tranquilidad para usted y su empresa. Contrate siempre a un profesional matriculado. No cuesta más, vale más. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. El consejo que suma. Y un día como hoy, pero del año 1955, muere Albert Einstein, este grande, de físico, inventor, todo lo que hizo realmente por nosotros. Premio Nobel, y es el que desarrolló la teoría de la relatividad, que consiste sencillamente en que el peso va a ir disminuyendo a medida que va aumentando la velocidad, es decir, una masa en movimiento va disminuyendo su peso, y eso, bueno, por ahí en algunos experimentos se puede demostrar, pero la Tierra que está girando, y si girara a mucho mayor velocidad disminuiría su peso. ¿Cómo lo comprobamos? Entonces él, por ahí cansado de que le preguntaran, él decía, la teoría de la relatividad es como si en una mano tuviésemos algo caliente, una brasa, y bueno, un segundo sería como una hora. En cambio, si estuviésemos una hora con nuestra amada, es como si hubiésemos estado un segundo. Es muy relativo. Esa es la teoría de la relatividad según Albert Einstein, y precisamente en su mes, dado que nació un 18 de abril pero falleció un 14 de marzo, acompáñanos con algunas de sus frases célebres. Cuando te sientas con una hermosa chica por 2 horas, parece como si hubieran pasado 2 minutos. En cambio, cuando te sientas en una estufa caliente por 2 minutos, parecen como si hubieran pasado 2 horas. ¿Y qué dice Albert Einstein? Realmente esto es la relatividad. Así es como él explica esa compleja teoría de la relatividad con ese ejemplo tan sencillo. Esa famosa teoría de la relatividad. Realmente él sostiene en su teoría de la relatividad que todo es relativo, y por lo tanto que lo que una cosa pesa en movimiento, en velocidad, su peso tiende a disminuir. Eso en su momento no se podía comprobar, como ahora también es difícil de comprobarlo, pero él lo demostraba en velocidad
que disminuye el peso. Otra de sus frases destacadas y que nos llamó mucho la atención es que es más fácil destruir un átomo, dice, con lo complejo que es ello, que antes que un prejuicio. Un prejuicio, claro, cuando uno ya se forma ciertos prejuicios, ciertas costumbres, ciertos vicios, resulta muy difícil destruirlo. Este era realmente Albert Einstein. Y un 19 de abril del año 1944 nace también un grande en economía como es James Heckman, quien fue Premio Nobel de Economía en el año 2000. Este es un economista de la Universidad de Chicago en Estados Unidos y fue galardonado con el Premio de Economía por sus trabajos de econometría y microeconomía. Y también un 19 de abril pero del año 2005, un tal Joseph Ratzinger es elegido como Papa y designado como Benedicto XVI, el antecesor de nuestro querido Papa Francisco. Nació en Alemania un 16 de abril del año 1927. Qué coincidencia, fue anunciado como Papa un 19 de abril y nació un 16 de abril. Este era Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el antecesor del Papa Francisco. Y ahora, un 20 de abril del año 1990, lamentablemente fallece un gran también cómico. Del humor. Exacto, Mario Moreno Cantinflas, más conocido a la edad de 82 años. Y un 21 de abril del año 1946 fallece un grande de la economía como es John Maynard Keynes. Justamente este inglés, padre de la macroeconomía, asesoró al presidente de Estados Unidos, Roosevelt. Y un 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, ya que justamente en esta fecha, un 22 de abril, pero del año 1970, 20 millones de estadounidenses salen a las calles, invaden bibliotecas, facultades y se desplazan por sus calles en una manifestación contra la degradación del medio ambiente y quieren que se incorpore como política de Estado la protección del medio ambiente. Y ya hace 44 años que venimos de reuniones, de conferencias, de congresos mundiales tratando este tema. Y un 23 de abril, una fecha muy bonita, por cierto, se conmemora y se recuerda todos los años el Día Internacional del Libro, como así también el Día Internacional del Idioma. Lo que ocurre es que un 23 de abril, fíjese usted la coincidencia, un 23 de abril hace ya 4 siglos, en el 1616, 23 de abril de 1616, fallecen, fíjese la coincidencia, ese mismo día, 3 grandes de la literatura: William Shakespeare, el Manco de Lepanto, es decir, Cervantes Saavedra, y Garcilaso de la Vega, más conocido como el Inca. Realmente 3 grandes de la literatura fallecen ese mismo día. En honor a ellos es que se ha instituido el Día del Libro y el Día del Idioma. En nuestro país es conmemorado, es recordado y ya se toma como una moda, como una costumbre regalar libros para esta fecha. Pero hay países y hay ciudades, como por ejemplo, vamos a mostrar algunas imágenes, allí en España, en esta madre patria, tenemos ciudades como por ejemplo en Barcelona, que se celebra este día como el Día de San Jordi y se regalan libros, se regalan rosas y toda la gente por la calle se prepara para esta gran festividad. Claro, y lo que vemos, grandes exposiciones de libros, todos los literatos, se cultiva muchísimo y se aprovecha este día con respecto a la lectura, al intercambio. Es digno de imitar realmente, regalar un libro, regalar una flor. Y de hecho, como vemos en las placas, el idioma español, cabe destacar que se extiende por todo el planeta hoy en día.
y es la segunda lengua más hablada en el planeta luego del chino mandarín. Se dice que hay aproximadamente 400 millones de hablantes nativos. Debemos destacar que un 23 de abril del año 1899 nace Bertil Holnin, Premio Nobel de Economía, otorgado en el año 1977. Justamente este destacado economista se destaca por la moderna teoría del comercio internacional, en la que demuestra cuáles son los factores determinantes del comercio interior e internacional, por una parte, y por la otra demuestra los efectos del comercio exterior en la distribución de los recursos, las relaciones de precios y distribución de los ingresos. Bertil Ohlin es uno de los pocos premios Nobel de Economía que nació en Noruega. Bertil Ohlin, Premio Nobel de Economía otorgado en el año 1977. Ampliamos el alcance del boleto escolar y docente gratuito para que también llegue a estudiantes y docentes de los departamentos alejados. Quienes realizan trayectos interdepartamentales pueden acceder al pasaje sin costo en boleterías. De esta manera, garantizamos el beneficio para todos los sanjuaninos, generando igualdad de oportunidades y un alivio económico para miles de familias. Seguimos promoviendo inclusión y equidad en el acceso a la educación. San Juan Gobierno. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Bizkat, una pasión por el vino. Hoy día vamos a hablar de la variedad reina de los vinos blancos, el Chardonnay. Es quizás la variedad más querida y conocida, porque los grandes vinos blancos se hacen con Chardonnay. También se utiliza para la champaña. Es una variedad que se adapta muy bien a la fermentación en barrica. Puede haber de mucha barrica, como los vinos del Nuevo Mundo, o de poca barrica, como los vinos de Chablis y Maçonnet. Es muy común encontrar aromas a tabaco, almendra, nueces y tostado. También se encuentra vainilla, pero estos aromas no provienen del Chardonnay, sino que son más bien de la barrica. Los aromas del Chardonnay son amplios. Y tenemos desde aromas a manzana, para aquellos Chardonnay cultivados en vinos en zona fría, o frutos tropicales, tipo piña, para aquellos cultivados en zonas más cálidas. Otros aromas muy conocidos son el melón y el plátano. Es una variedad que se sostiene por sí sola, es decir, no requiere de mezclas. Y la recomiendo para mezclarlo con un buen queso brie o carnes blancas. Más información, visita mi página web www.bizkat.cl y sígueme en Twitter, BizkatWines. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Bizkat, una pasión por el vino. Hoy día vamos a hablar del rey de las variedades tintas, el Cabernet Sauvignon. Es una variedad que se caracteriza por su cuerpo y su gran cantidad de taninos. Los aromas característicos del Cabernet Sauvignon son varios. Tenemos el eucalipto,
la ciruela deshidratada, las moras, la canela y el arándano. Ahora, si el vino se ha mantenido en botella por un tiempo, aparecen entonces los aromas a chocolate, café y tabaco. Si ese vino se envejeció o crió en barrica, entonces los aromas más característicos son la almendra, la nuez y el tostado. Hay grandes vinos en base a Cabernet Sauvignon en casi todo el mundo, pero los más conocidos son los del distrito del Médoc, en Francia. Es una variedad que además se presta muy bien para la mezcla. En Médoc se mezcla con Cabernet Franc y Merlot. En Australia con Syrah y en Chile con Carmener. Recomiendo esta variedad para las carnes blancas y rojas, ojalá con algo de grasa, porque esta se combina muy bien con los taninos del vino. Más información visita mi página web www.bizcat.cl y sígueme en Twitter, BizCatWines. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de BizCat, una pasión por el vino. Hoy día vamos a hablar del Sauvignon Blanco, un blanco controversial. Esta variedad se caracteriza por su aroma herbáceo, por su cuerpo delgado y su alta acidez. El carácter herbáceo del Sauvignon Blanco despliega aromas y sabores minerales, en especial cuando viene de zonas frías, y un poco más frutal cuando viene de zonas cálidas. Los aromas del Sauvignon Blanco son el brote de casis, que se asemeja a la orina de gato. Hay otros aromas como el ají verde, el pimentón verde y la manzana verde. También están los aromas cítricos como el limón y la lima. Las grandes zonas productoras de Sauvignones blancos está Sancerre y Puy-de-Fumé en Francia, y son notables los Sauvignones blancos de Nueva Zelanda. Es una variedad que recomiendo con pescados y mariscos, pero en especial el ceviche y las ostras. Más información visita mi página web www.bizcat.cl y sígueme en Twitter, BizCatWines. Hasta la próxima. Para tu tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde podés cotizar y contratar tu seguro. Con Zona Rus tenés el seguro al alcance de tu mano. Sí, nos encontramos precisamente con un funcionario de la cuestión del conocimiento, como es Carlos Gallardo, director de innovación y transferencia del conocimiento. ¿Cuánto que hace falta cuando uno aprende, cuando uno avanza, cuando uno crece? Qué hermoso transferir el conocimiento. Así es muy importante que ese conocimiento que se genera, que lleva un esfuerzo, lleva tiempo, pueda finalmente transferirse al sector productivo, en este caso. Esa es un poco la idea del gobernador, ¿no es cierto? Por eso la Secretaría de Ciencia y Tecnología pasa a ser parte del Ministerio de Producción. Del ministro Gustavo Fernández, que también es un colega. Están con un programa de innovación con impacto. ¿Cómo es eso? Exactamente, es un programa bastante potente porque tiene distintas herramientas que buscan estimular y de alguna manera fortalecer el ecosistema innovador en la provincia. Por ejemplo, una de las herramientas es el consultorio de innovación, que ya está funcionando, donde cualquier persona, empresa, profesional puede acercarse a las oficinas del CESI, Centro de Economía y Conocimiento e Innovación, que está en la calle Central y Catamarca, en esa esquina. Claro, donde estaba el antiguo agro. Exactamente.
Agro. Exactamente, ahí funciona ahora el CESI y el consultorio de innovación. Ahí lo va a recibir los asesores de innovación que bueno, van a tener cualquier inquietud que tenga respecto a este tema, ¿no? En cuanto a nuevos productos, procesos o incluso cualquier empresa que esté buscando una solución y que se pueda abordar desde la innovación, ¿no? Y por sobre todo cualquier joven emprendedor, ustedes lo orientan, probablemente estén pensando en cursos de capacitación, algunos subsidios. Exactamente, el consultorio básicamente es una asistencia técnica, una primera orientación de asesores y consejeros de innovación. Después, llegado el caso, si esa idea necesita ajustarse, por ejemplo, puede pasar a un proceso de preincubación, que es otra de las herramientas de este programa, un proceso que ya sí tiene capacitación y también tutoría específicamente para tratar de ajustar esa idea. Para seguir evolucionando está previsto también un proceso de incubación, que ya sería otra etapa donde se trabaja más el emprendimiento en sí, el negocio, ¿no? El modelo de negocio y demás. Y bueno, ya como para que siga evolucionando o escalando el negocio está el proceso de aceleración. Todo Perfecto. Esto lo prevé este programa de innovación con impacto. ¿Y algún requisito de edad? Ninguno. Es para Jóvenes, todos los sanjuaninos. grandes. Tenemos consulta de distintas edades. Perfecto. De hecho, por ahí también estamos trabajando desde la Secretaría la idea de estimular la innovación desde muy chicos, ¿no? Qué bien. Y sí, hay incluso chicos del nivel secundario que están haciendo algunos proyectos y bueno, creo que ahí está el semillero que hay que alentar y hay que apoyar, donde hay mucha creatividad y muchas ganas también, ¿no? Perfecto. O sea que el que tenga alguna idea, algún emprendimiento, se acerca a la Avenida Central y Catamarca, justo ahí en la esquina. Exactamente. De hecho, bueno, incluso profesionales, hemos tenido hoy, por ejemplo, el caso de 2 contadores que se han acercado a consultar por algún proyecto innovador vinculado a aplicaciones, a plataformas que quieren desarrollar. Así que bueno, cualquier persona que tenga ese tipo de inquietud va a ser bienvenido porque justamente la idea es lograr ese ámbito, ese espacio donde puedan ser contenidos y puedan tener algún tipo de orientación y respuesta. Muy bien, le agradecemos y ya sabe, cualquier idea, el que tenga por sobre todo ganas para emprender, lo ven acá a Carlos Gallardo, director de Innovación y Transferencia del Conocimiento y Empleo en Centro en Avenida Central y Catamarca. Seguimos con el programa. Los domingos, con Diario de Cuyo, toda la actualidad y los suplementos con los temas que a usted le interesan. Diario de Cuyo, más de medio siglo, haciendo un buen papel. Sí, gracias. En nuestro bloque minero hemos convocado al doctor Daniel Patiño tiene estudios avanzados en lo que concierne a la minería de distintos grados, pero especialmente la minería 5.0. Para empezar, doctor Patiño, ¿a qué viene eso de minería 5.0? Claro, la minería 5.0 tiene que ver con la industria o las industrias que convergen en la industria minera y que está en una, como nosotros decimos, 5.0, en una quinta revolución industrial. ¿Cuál fue la 1.0? La 1.0 fue, digamos, cuando se inventa la máquina de vapor, y esa fue la primera revolución industrial. 1800. Estamos hablando de 1800 más o menos, ¿no? Sí, mediados del siglo XIX. Esa sería la 1. La 1. Después viene la 2.0 cuando se hace la invención de la electricidad, el fueló, todo lo que son los combustibles para poder ponerlas en los motores de las máquinas. 1920 con Alva Edison. Exacto. La 3 viene ya con todo lo que es eso, la electrónica, las comunicaciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todos los desarrollos que se hicieron allí se volcaron sobre la producción y sobre la sociedad. Y después tenemos la industria 4.0, que es la más reciente, podríamos decir así, con la invención de Internet,
los celulares, la internet y todo, bueno, todo esto que estamos... Internet de las cosas. El internet de las cosas. Y nosotros decimos que hemos ingresado, algunos dicen que no, pero ya hemos ingresado en la industria 5.0. Ya estaríamos en la 5.0. En la 5.0 con el ingreso de la inteligencia artificial en el mercado, es decir, para un uso masivo, tanto por la sociedad como los sectores productivos. Y esto fue en noviembre del 22, cuando OpenAI, la empresa de OpenAI, larga ChatGPT, y aparecen después todos, Gemini, bueno, todas los demás modelos, pero ahí sale al mercado para su uso masivo, tanto para el uso de la sociedad como la industria. Y ahí nosotros decimos que hay un antes y un después, es decir, una disrupción, un antes y un después en la industria. ¿Por qué? Y porque indudablemente aparece lo que nosotros decimos la inteligencia artificial generativa, que por primera vez la máquina, un software que tiene de alguna manera semejanza a cómo funciona el cerebro humano con redes neuronales artificiales, puede interactuar con un ser humano. Es decir, el ser humano le pregunta algo y la máquina le responde coherentemente a esa respuesta. Antes nosotros usábamos inteligencia artificial en ingeniería y en la industria, pero era una inteligencia artificial general, pasiva, en el sentido de que podía realizar tareas que normalmente realiza el hombre, como por ejemplo identificación de huellas dactilares, reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, todo eso lo hacía en forma automática. Bien. Pero ahora por primera vez nosotros podemos dialogar en un lenguaje natural, como es escribir o hablarle a la máquina. Y la máquina nos puede responder, nos responde de hecho, con una respuesta coherente. No es verosímil, porque nosotros decimos que tiene una cierta probabilidad, pero en esa probabilidad se centra en el valor medio, en donde tiene bastante verosimilitud lo que dice, y por lo tanto entonces, como decimos, un antes y un después del 2022. Aparecen también la incorporación de lo que son los sistemas autónomos, los autos autónomos, los aviones autónomos, ya habían aviones autónomos, ahora hablamos de los drones, pero bueno, eso ya venía madurándose. Tenemos lo que son la Internet de todas las cosas, es decir, todas las cosas conectadas a Internet, y la automatización y robótica. Entonces, estas cuatro áreas de conocimiento y de la ingeniería avanzada está produciendo esta quinta revolución industrial, que algunos dicen que más que una revolución industrial es una revolución cognitiva, porque de alguna manera está afectando a la parte cognitiva del ser humano. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Los primeros estudios que surgieron en el 17-18, cuando se analizaron sobre todo a los adolescentes en el uso del celular. El celular prácticamente se hizo masivo allá por el 2006-2007, y ahí empezaron los estudios, sobre todo en los adolescentes, y se observa en los primeros estudios ya del 17-18 que produce de alguna manera, si es mal usado, deterioro cognitivo. Excesivamente. Claro, excesivamente. Deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque están prácticamente de las 16 horas de vigilia, prácticamente llegan a las 8, 9, 10 horas de pantalla. Entonces, ¿qué significa? Están viviendo en ese mundo digital, que es el que decimos, que es muy peligroso, porque ahí hay mucha información falsa y también información sesgada, tendenciosa, alarmante, y esos estudios arrojaron de que los adolescentes se hacían más solitarios, más cerrados, más individualistas, y se producía, digamos, menos sociabilidad cara a cara, sino más bien en todo digital. Y entonces problemas de sueño, los chicos
tardan a las 3, 4 de la mañana en dormirse frente a la pantalla. Patiño, este efecto que produce cognitivo en el cerebro, recordemos que es un músculo, y si todo se consulta, todo se pide a la inteligencia artificial, a las pantallas, ese cerebro se ejercita menos. Exactamente. Lamentablemente, entonces nos va a ir llevando, o a esos jóvenes, los va a ir llevando a usar menos el cerebro y por lo tanto planificar menos, razonar menos. Absolutamente. Esto que estás diciendo, es tremendo. Esto que estás diciendo está probado científicamente. Es decir, empíricamente hay estudios que lo que vos estás diciendo efectivamente es así. Y esa es la alarma que se está produciendo. ¿Por qué? Porque indudablemente esta nueva tecnología... En vez de pensar o razonar... Claro, o armemos un artículo y que lo haga la inteligencia artificial. No lo desarrollamos, no pensamos. Entonces, todo eso que nosotros, por ejemplo, en ingeniería, que es muy... en economía, en los estudios profesionales, cuando uno está razonando, estudiando, planificando, cómo resuelve metodológicamente un problema, cómo aborda, cómo lo formula, cuáles son las hipótesis, todo eso se empieza a perder. Y entonces, indudablemente, la persona tiene un deterioro, nosotros decimos, un deterioro cognitivo tremendo. Por eso es muy importante que, lamentablemente, los sistemas educativos deberían acompañar esta nueva tecnología que está penetrando en la sociedad y en los sectores productivos con herramientas para, por ejemplo, yo doy en mi asignatura que tengo en ingeniería y por supuesto un experto y más de 30 años trabajando en inteligencia artificial, sé muy bien lo que se está produciendo con estos estudios. Entonces uno ha elaborado, yo lo hago en mi cátedra, pero esto debería ser en todas las asignaturas de la educación. Un protocolo de cómo usar la IA. Un protocolo de inteligencia artificial, porque no podemos negar que no tienen que usarla, la tienen que usar como una calculadora, como una computadora, pero hay que saberla usar y bien usar. Y para eso hay un manual de instrucción, un protocolo de cómo usarla correctamente. Y no excederse. ¿Y qué es lo que está prohibido hacer? Y cuando yo voy a evaluar, no voy a evaluar con la IA, te voy a evaluar cara a cara, en donde vas a tener que desarrollar esto que estamos diciendo, estas habilidades cognitivas de razonar, de pensamiento crítico, pensamiento complejo, creatividad, empatía, que no lo va a dar la inteligencia artificial. Lamentablemente pasa eso. Yo intuía, ahora lo acaba de confirmar el doctor Patiño, que el cerebro, si no, es un músculo. Si no practicamos, si no lo usamos, se atrofia. Yo te prometo que en algunas nuevas... en algunos nuevos momentos que podamos traer específicamente esos estudios para que los pueda compartir con toda la gente, esas gráficas que han mostrado, por ejemplo, ya en los primeros estudios preliminares del celular en adolescentes y cómo también la IA empieza a traer problemas mentales en el ser humano. Y ya he tenido conocimiento de que en varias escuelas y universidades, en los momentos de aula, se está prohibiendo el celular. Bueno, justamente, porque es como decimos, no es una opinión, esto es evidencia empírica y los resultados científicos lo están mostrando. Entonces, lo importante es que, bueno, como yo siempre digo, los estados, los gobiernos, el sistema educativo siempre va atrás, muy atrás de los avances tecnológicos que han penetrado en la sociedad y en los sectores productivos. Y hace falta también educar en el uso de esta herramienta. Yo creo que los más beneficiados de esta herramienta somos los de nuestra generación,
que se han cultivado, han desarrollado esos núcleos, esas habilidades cognitivas que ahora nos permite tener un asistente de altísima calidad. Yo te doy un ejemplo. Yo en mis trabajos de científico, lo que tardaba en mi tesis doctoral, a lo mejor que tardé en hacerla 4 años, bueno, yo la podría hacer a esa tesis doctoral en 6 meses. Claro. Y los trabajos que hacía en 6 o 7 meses lo puedo hacer en medio día, con la asistencia de la IA que me codifique. Pero yo tengo que guiarla, tengo que poner los prompts y tengo que tener conocimiento sobre cómo ella va a tener que desarrollar todo esto que estoy diciendo. Es decir, la planificación la llevo yo, el desarrollo del cronograma de actividad, la metodología la llevo yo. Indudablemente lo que tengo es un asistente de altísimo nivel, a nivel de doctorado, para poder resolver todas estas cuestiones que yo voy armando para hacer algo creativo, algo novedoso, una innovación. Pero indudablemente, si no tengo los núcleos, los conocimientos básicos, los fundamentos, ¿cómo yo voy a poder preguntarle algo científico o algo si ni siquiera sé de qué están hablando, ¿no? Claro, muy útil, pero no hay que excederse. Y lo comprometemos al doctor Patiño para la próxima entrega con este tema que se ha comprometido. Seguimos con el programa. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus incisional respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor. Y ahora nos vamos con nuestro cierre en homenaje a Einstein, quien falleció, como lo dijimos al comienzo del programa, un día como hoy, un 18 de abril, pero de 1955. Y Einstein se refería de esta forma a, como usted lo está viendo en la pantalla, no creo en un Dios personal, ni tampoco en ningún dogma o iglesia. Si hay algo en mí que pueda llamarse religioso, es la admiración ilimitada por la estructura del mundo. Admiración ilimitada por la estructura del mundo, realmente es lo que opina Einstein, tal como la ciencia puede revelarla. Los seres humanos somos parte de un todo al que llamamos universo. Sin embargo, nos experimentamos como entes separados, lo cual es una ilusión cognitiva. Nuestra tarea es liberarnos de esa prisión psicológica, ampliando nuestra compasión hacia todos los seres vivos y la naturaleza. Ese conocimiento, ese sentimiento, está en el centro de la verdadera espiritualidad. Mi religión consiste en una humilde admiración por ese espíritu superior ilimitado que se revela en los detalles más ligeros. A esto pertenece también la fe en la posibilidad de que las leyes válidas para el mundo de la existencia sean comprensibles por la razón. No puedo concebir un verdadero científico sin esa profunda fe. ¡Qué profundidad! Continúa Einstein, y es que la ciencia sin espiritualidad está coja, y la espiritualidad sin ciencia está ciega. De ahí que el sentimiento cósmico religioso construya la más fuerte y noble motivación de la investigación científica. Sin embargo, los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Realmente un mensaje de suma trascendencia, muy interesante, muy novedoso, y donde relaciona la fe con la religión. Porque por ahí muchas veces se lo
catalogó a Einstein de ateo, nada que ver, a favor de Dios. Realmente muy importante todas estas frases. Este es el cierre de nuestro programa. Para el próximo, ¿qué tenemos? En el bloque de actualidad, los cambios que se vienen en la economía, que todos los días tenemos cambios. En turismo vamos a estar refiriéndonos a la visita de amigos de Colombia, donde hemos recorrido algunas de las bellezas de San Juan, incluido el Valle de la Luna. En el bloque de educación, lamentable, América Latina no crece. En el bloque económico, un tema muy específico relacionado con la base monetaria, que aumenta la base monetaria, el equipo económico, para comprar dólares para aumentar nuestras reservas. Nacen varios premios Nobel de Economía, se sanciona nuestra Constitución Nacional, el Día Internacional del Trabajo se viene y muere un grande como fue Leonardo da Vinci. Por supuesto, de cierre a la inclusión. Nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado, no sin antes recomendarle de que este jueves 23, en honor al Día del Idioma y del Libro, usted, señor, usted, señora, regale un libro. Y nos vamos a estar reencontrando el próximo sábado, 25 de abril, acá, en Economía en Vivo. Muy buenas tardes.